este mismo momento. Bien, entonces el tema que vamos a ver primero va a ser vamos a ver es primero cómo se unen los átomos, ¿cierto? Pero para ello vamos a hablar primero de cationes y aniones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Un cation va a ser una molécula que está cargada de manera... Uy. Va a ser una molécula que va a estar cargada de manera positiva, ¿listo? Mientras que un anión va a ser una molécula que está cargada de manera negativa. Por ejemplo, Laura ya la botó la llamada. Y va a pasar varias veces, entonces para que no pierdan esas explicaciones. Listo. ¿Qué pasa? Los cationes es cuando hay más protones que electrones en el átomo y los aniones es cuando hay más electrones que protones. Entonces, resumido esto, lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Recordemos que el átomo son la unión entre protones y neutrones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un átomo de berilio, de boro. Entonces, no, perfecto, un átomo de carbono. Si yo tengo un átomo así, va a ser un átomo totalmente inestable. Entonces, los neutrones van a llegar y neutralizar esta molécula, ¿cierto? Teniendo que ser usualmente la misma cantidad o al menos uno más. A veces algunos se estabilizan es con un protón de más, con un neutrón de más. ¿Qué pasa? Esto va a ser que un anión o un cation. No, pues Mister, sí tiene las mismas. Un cation, ¿no? Un cation, ¿listo? Porque tiene más protones que electrones, ¿listo? Cuando yo voy agregando electrones, ellos se van a ir organizando dentro de mi tabla periódica al punto en que si es exactamente la misma cantidad de protones y electrones, mi átomo va a ser neutro. Bueno, pero cuando él tiene uno de más, él ya se va volviendo negativo, va volviéndose un anión. Bueno, y este juego es lo que me permite formar los enlaces iónicos, que era lo que habíamos visto cuando estábamos en el colegio. A partir de eso, entonces se empiezan a formar distintas moléculas. Fíjense en este numerito acá. Este va a ser el número de oxidación con el que vamos a trabajar. Ahorita vamos a hablar muchísimo de los números de oxidación. Entonces va a ser este numerito que ven acá, este -2. Fíjense que tiene mucho que ver con los electrones que tiene el átomo, ¿listo? Positivos o negativos. Entonces, a partir de eso, vamos a empezar a hablar de óxidos. Ese es como tal el tema del día de hoy. Espera un segundito, que necesito arrancar una aplicación para poder escribir aquí. Entonces, bueno, mientras que arranca la aplicación, entonces vamos a hablar de óxidos como tal el día de hoy. Entonces, los óxidos, listo, vamos a hablar de óxidos. Los óxidos van a ser el producto de la reacción entre cualquier elemento de la tabla periódica, entonces un elemento, más oxígeno, ¿listo? Más oxígeno. ¿Listo? Siempre va a ser más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, va a ser cualquier elemento más oxígeno. Sin embargo, tienen que haber, hay dos tipos de óxidos, ¿listo? Si yo combino un metal más oxígeno, él me va a producir, como tal, él me va a producir un óxido básico. Sé que tiene tilde. Y tiene dos tildes. Lo escribo, se las dibujo más fácil. Listo. Entonces él me va a producir un óxido. Uy, no me escribe. Espérame un segundito. No me le dio el lápiz. Espérame un segundito. Ya se está conectado el lápiz. Listo. Sí, ahora sí, sí. Listo. Entonces él me va a producir un óxido básico. ¿Listo, chicos? Aquí vamos bien. Entonces, él me va a dar un óxido básico, pero si se combina, en este caso es un no metal, ya vamos a hablar cuáles son los metales y cuáles son los no metales. ¿Listo? Un no metal más lo mismo, más oxígeno. Entonces, él me va a producir un óxido ácido. Bueno, entonces me va a producir un
óxido ácido. ¿Listo? Él me va a producir un óxido ácido. ¿Yo cómo distingo cuáles son metales y cuáles son no metales? Entonces nos vamos a la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica nos va a mostrar lo siguiente. Realmente los metales son la gran mayoría. Sin embargo, vamos a tener en cuenta principalmente los elementos del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ellos son los que vamos a considerar como metales. Estos metales en transición, ¿qué pasa? Algunos son metales, algunos son no metales, entonces ellos todavía no los vamos a tener en cuenta para esos ejercicios. Bueno, y los no metales son todos estos. Estos en verde bien llamativos son los principales no metales. Sin embargo, yo puedo encontrar a veces como no metales el antimonio, el arsénico, el telurio, el astato. Estos a veces se consideran no metales. El boro también se considera un no metal muchas veces. Y estos del grupo 8 no los tengo en cuenta porque se acuerda que yo les he dicho que eran elementos que no reaccionaban con absolutamente nada. Ellos no reaccionan, ellos no interfieren en nada, entonces nunca van a volverse un óxido. Eso jamás va a pasar. Entonces son los que voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos de óxidos. Entonces supongamos ahora sí que tenemos dos compuestos. Entonces tenemos el azufre, y el no. Antes de eso vamos a hablar primero de los estados de oxidación. ¿Listo? Depende del grupo. Entonces, vamos a hablar de estados de oxidación. Esta tablita que les voy a hacer, quiero que ustedes la hagan en una pequeña ficha. Así cuando volvamos al colegio, toda evaluación, todo examen, todo lo que vayamos a aplicar, ustedes pueden hacer uso de esta tabla que a continuación les voy a hacer. ¿Listo? Entonces, para que la aprovechen. Entonces, tenemos los grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de la tabla periódica. Los estados de oxidación de estos elementos, acuérdense ahorita en el ejemplo que les dije, que eran precisamente, eran precisamente este número que está acá, van a ser los siguientes. Para el grupo 1, su estado de oxidación va a ser de +1, ¿listo? Para el grupo 2, su estado de oxidación va a ser de +2. Va a ser de +2. Y para el grupo 3, su estado de oxidación va a ser de +3. ¿Listo? Esto más adelante van a entender para qué se usa. Pero quiero que tengan esto claro. Esta es la tablita que quiero que hagan. ¿Listo? Y estos elementos vamos a mencionar que son los metales. Excepto el hidrógeno, ¿listo? El hidrógeno es la única excepción de estos tres grupos ese sí es un no metal. Y bueno, el boro, pero ese no lo vamos a usar. Entonces, grupo 1, 2 y 3, sus estados de oxidación van a ser estos. Y todos ellos van a ser metales, ¿vale? Para los grupos... Dale. Yo les coloco ahí. Esperemos un poquito que lo escriban. Mister, Porque esto es importante porque es la base de todo, señor. ¿Mister, lo del +1, +2, +3 son los estados de oxidación? Sí, señor. Bueno, gracias. ¿Vale? Estos son los estados de oxidación. Azul. Listo. Voy a ir rayándoles aquí abajito. El grupo 4. Me quedo feo. El grupo 4 va a tener dos estados de oxidación. Él va a tener el estado de oxidación +2. Miren, van a ver que esto tiene una lógica un poquito sencilla. Y este +4. Bueno, el grupo 5 va a tener 3 estados de oxidación. +1, +3, +3 y
más 5. Me hicieron una pregunta. Señor. En el primero que dicen que son metales, ahí dice que esos son los estados de oxidación, ¿no? Entonces, tienen el primer grupo tiene un estado de oxidación. El Es segundo 1. tiene 2 estados. No, tiene el estado de oxidación es 1. Para el segundo el estado de oxidación es 2. Y para el tercero el estado de oxidación es 3. O sea, tiene un solo estado de oxidación que es 2, más 2. Exacto. Y el tercero tiene un solo estado de oxidación que es más 3. ¿Listo? Listo. En estos es donde ya empiezan a cambiar los estados de oxidación. El grupo 4 tiene los estados de oxidación pares hasta 4, o sea, más 2 y más 4. El grupo 5, todos los impares hasta 5, más 1, más 3 y más 5. Entonces, esto es relativamente se vuelve un poquito más sencillo. Espérame que alguien escribió por acá. Excepto el hidrógeno, ¿listo? Sí. H, o sea, hidrógeno, ¿listo? Excepto el hidrógeno. Entonces va a ser más. Entonces los del grupo 6, ¿qué estados de oxidación van a tener? 1. No. 6, 8 y 10. No. 2, más 2, más 4 y más 6. Los pares. Exactamente. Ok, ya. ¿Listo? Entonces no llega a ser tan complicado. Al inicio sé que los confundo un poco, pero fíjense que tiene una lógica. Pares, todos los pares hasta el número del grupo que es, o sea, 4 más 2 y más 4. Impares, más 1 más 3 y más 5. Pares, más 2 más 4 y más 6. Y el último grupo, que sería el grupo 7, ¿qué estado de oxidación tendría? Sería 5. No, sería 3. No. 3. Quédate en el 5. 1, 1, 3, 5, 1, 7. 2, 1, 3, 5 y 7. 1 O sea, ese tiene más 3. 4. Mister, ese tiene 4 estados de oxidación, ¿sí? Exactamente. No. ¿Listo? Entonces van a ser... Uy, este 7 me quedó raro. Entonces van a ser 3 estados de oxidación. Esta tabla ustedes la van a poder usar en sus exámenes cuando los tengamos también en el colegio. Ustedes pueden usar esta tabla. Nunca se les va a decir, no la pueden sacar. Esto les va a ayudar para todo. Inclusive el otro año les va a ayudar. Entonces, este es el tema más grande que vemos. Realmente es el que más le metemos tiempo. Le metemos tiempo en octavo, en noveno y en décimo. O sea que váyanse acostumbrando a este tema. ¿Listo? Y todos estos, cojo un poquito esto. Son metales, ¿sí? Son no metales. ¿Listo? Entonces, todos ellos, todos que estamos acá viendo, se convertirían en no metal. ¿Listo? Entonces, los únicos metales son el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Exactamente. ¿Listo? Entonces, aquí no tenemos pérdida. Y con ellos es que yo ya puedo construir los óxidos. Bueno, y una última cosa. El oxígeno, él tiene su propio estado de oxidación. Por ahora, el oxígeno va a ser el único que tiene un estado de oxidación diferente a toda la tabla. Y el oxígeno va a trabajar con menos 2. Fíjense que este sí es negativo. Él va a ser la única excepción. ¿Listo? Hay más excepciones. Señor. Ese menos 2 es el estado de oxidación del oxígeno. Exactamente. ¿Listo? El oxígeno, a diferencia de los demás, va a trabajar con menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Si hay excepciones, como me estabas preguntando, ahorita me estaba preguntando Sebastián Pulido que se ven excepciones. Sí, hay excepciones. Por ejemplo, cuando se mira la tabla periódica, el nitrógeno es del grupo 5 y él tiene estado de oxidación 2, 3, 4, 5, 6. Pero el 3 y el 5
son unas excepciones a la regla que ustedes van a ver hasta décimo. Por eso, aunque sí tienen esos estados de oxidación diferentes, no los vamos a tener en cuenta por ahorita. Vamos a enfocarnos en la información que nos da la tabla, ¿vale? Listo. Ahora sí, voy a explicar cómo formamos los óxidos y la otra clase les explico cómo les colocamos los nombres. Bueno, lo que me importa es que aprendan a hacerlos. Señor. ¿Eso también lo copiamos? Las fórmulas sí. Entonces vamos a hacer fórmulas sencillitas. Partamos con, supongamos que tenemos un compuesto metálico. ¿Mister, estas fórmulas de qué son? Estas son de óxidos, ¿listo? Ok. Entonces ya les escribo. Entonces todos estos van a ser óxidos. Entonces supongamos que tenemos un compuesto como comencemos uno sencillo. El aluminio me parece que es de los más sencillos de aprender. Entonces yo tengo un compuesto como el aluminio, ¿vale? Y el aluminio, él va a reaccionar, entonces siempre las fórmulas van a ser el compuesto más el oxígeno, ¿listo? Entonces en este caso el aluminio más el oxígeno. Fíjense en una cosa, yo al oxígeno siempre le voy a colocar un 2. ¿Por qué un 2? Porque todos los elementos que sean gases siempre van a ir en parejita, ¿listo? Oxígeno, nitrógeno, ya lo muestro aquí en la tabla. Miremos propiedades. Bueno, los colores. Todos los que están aquí en color rojo, ellos son elementos gaseosos en su estado natural. Por ende, siempre van en parejita, ¿listo? Al igual que los gases nobles, pero nunca los vamos a usar. Entonces, estos siempre van en parejita. ¿Señor? ¿Para combinarlos? Sí, entonces yo siempre voy a colocar O2. El oxígeno siempre me va a dar con un 2, diferente. Acá ustedes, digamos, en el aluminio nunca le van a ver AL2, nunca van a ver ningún número al ladito debajo, porque él es un sólido. Entonces los sólidos siempre van solitos. Bueno. Ahora, al reaccionar, necesito importante, nosotros siempre señalamos una flecha para decir que el elemento reaccionó. Nunca va a ser un igual, nunca va a ser un más, porque esa no lo indica la norma es siempre con una flecha, ¿listo? Y el compuesto se va a armar de la siguiente manera. De primeras coloco el metal, en este caso el metal va a ser, bueno, coloco el elemento, va a ser el aluminio, ¿listo? Pegadito al oxígeno. Y ahora si ustedes me dicen, ahora aquí es donde van a ir los números de oxidación. Entonces, habíamos dicho que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, le escribimos acá un -2 arribita, bueno. Y ahora el aluminio, buscamos de qué grupo es. Entonces, el aluminio es del grupo 13, o también llamado el grupo 3. Bueno, para efectos de mi clase vamos a decir que ese es el grupo 3. Entonces, el aluminio es del grupo 3. Entonces, buscamos. Grupo 3 trabaja con +3. Entonces, le escribimos el +3 aquí arribita. +3. ¿Listo? Mister, una pregunta. Espérame que aquí me están preguntando. Pero cuando está solo, al oxígeno se le colocan 2 oxígenos solo cuando está solo, ¿listo? Cuando ya está unido a este elemento, solo coloco 1. Ahora sí, señor Felipe, cuénteme. Mister, cuando el aluminio más el oxígeno se unen, queda AL2, L más 3, oxígeno -2. Exactamente. ¿Lo pegado? Mister, ¿y el +3 de dónde sale? El +3, fíjate acá, yo había dicho que el grupo, como el aluminio era el grupo 3, él va a tener esta oxidación de +3. ¿Listo? Ah, ok, ya. Listo. Ahora va a pasar una cosa. Pongan mucha atención en esta parte porque muchas veces algunos se confunden acá. ¿Listo? Cuando yo tengo los números de oxidación distintos, yo este número de oxidación lo voy a cruzar para allá. ¿Listo? ¿Cómo? Espérame, le cambio el color. Cuando mis números de oxidación son distintos, o sea, el aluminio tiene +3 y el oxígeno -2, yo voy a cruzarlos. ¿Qué quiere decir? Que este compuesto, este número se va para acá y este número se va a ir para acá. Bueno, por ende, esta molécula va a ser Al2O3. Bueno,
AL2 o 3. Bueno, porque el 3 que estaba acá lo crucé para acá. Y el 2 que estaba acá lo cruzó para acá sin signos, como por allá alguien dijo. Ahí se quitan los signos. Ok, ya. Exactamente. Entonces, esto, no, mejor acá. Esto va a ir sin signos. Mister, pero eso lo ponemos, digamos, a un lado o lo ponemos en el mismo con los numeritos que están arriba. Con los números que están arriba, pero, o sea, ¿cómo? No te entiendo. No te entiendo, Felipe. O sea, es que no sé cómo explicarle, mister. O sea, le ponemos al lado AL, o sea, aluminio. Si quieres, Mister, o sea, Felipe, eso ráyame la hace pantalla. parte de la reacción. Sí, Felipe, raya en la pantalla qué es lo que me quieres decir, si quieres. La reunión ya casi. Sí, ya casi se acaba, nos quedan 10 minuticos. Escúcheme, ya sé cómo explicarle. O sea, ponemos, o sea, cuando está el +3 y el -2, le ponemos una flecha al lado y le ponemos AL abajo el 2 y O3. Sí, Exacto, ¿por o sea, qué? como que sí cuenta como reacción. O sea, que sí hay que separarlo. Sí, pero ¿cómo me quieres decir que está separado? No te entiendo. Mister, ¿puedo rayar la pantalla que yo ya le entendí? Sí, es Sí, que yo no puedo, no sé hazlo. qué hace. Sí, yo también. Mister, espere que no me deja, ya no me deja más. Bueno, mister, eso es Porque un 2 y tiene algo, algo. y a la derecha O3 y ya. Bueno, sí, pero la idea es, me lo has contado, porque, bueno, lo que yo aquí Sin quiero dejarle los decir de es arriba. que los estados de oxidación se van a cruzar. Entonces, casi que el estado de oxidación del aluminio va a ser la cantidad de oxígenos que yo tengo. Y el estado de oxidación del aluminio va a ser la cantidad de oxígenos que tengo. Y el estado de oxidación del oxígeno va a ser la cantidad de aluminios que yo tengo. Es como si se cruzaran los estados de oxidación y definieran la cantidad de compuestos que tengo del uno y del otro. Pero, ¿Vale? mister, los números de arriba ya se quitan, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, alguien estaba rayando ahí, qué pena. Y yo le bloqueé eso. Espérame, lo desbloqueo. Sí, ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, chicos? Bueno, ahora voy a poner un ejemplo más. Bueno, y así me quedaría el compuesto. Aquí estoy diciendo, bueno, aquí realmente lo que estoy diciendo es que uní 2 aluminios y 3 oxígenos. ¿Listo? En un ejemplo más, igual a otra clase vamos a continuar con este tema. Voy a poner, por ejemplo, el litio y él va a reaccionar de nuevo con el oxígeno porque únicamente estamos viendo estas reacciones. Entonces, primero coloco el metal, que es el litio, bueno, el elemento, y después coloco el oxígeno. Escribo los estados de oxidación. Entonces, reviso acá. El oxígeno ya sabemos que siempre, pero siempre va a trabajar con -2. Bueno, acá quedó escrito oxígeno, siempre con -2. El litio, vamos a buscar. El litio lo buscamos en la tabla periódica y depende del grupo, lo ponemos el +3 o el más... O el, Exactamente. O sea, En esta actividad, depende del grupo, es Felipe. el estado de oxidación. Ajá. Exactamente. En esta actividad, el litio es del grupo 1. ¿Qué esta oxidación tiene? ¿De dónde está? Mira. +1. 1. +1. ¿Listo? Entonces, como el litio es del grupo 1, él trabaja con +1. Y listo. Fíjense que ¿qué dije? Si estos dos números son distintos, los voy a cruzar. Entonces, el 2 lo cruzo y me queda acá. ¿Listo? Y el 1. Espera, y cuando no son distintos. Así. Mister, una pregunta. Dime. O sea que si los signos son diferentes, ¿toca cruzarlos? Ajá, cruzarlos. Siempre se cruza e ignoramos los signos. ¿Listo? No le vamos a poner tanta atención a los signos. Solo es Mister, para cruzar. Dime.
Y si no están diferentes, Ya voy a poner un ejemplo con eso, para irnos. Listo. Entonces se cruza y el 1, yo tengo la opción de escribirlo o simplemente no escribirlo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy diciendo que acá hay oxígeno, o sea que ya hay un oxígeno. ¿Para qué tengo que hacerlo obvio con un número cuando ya sé que existe? ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo CO2, ¿cuántos carbonos hay ahí? 2. No, C. Si yo digo, si yo Uno. escribo C, Hay uno, hay uno, hay uno. Ah, dos. uno, sí. Hay Hay uno. uno, ¿sí ven? Sí, sí, Entonces sí. no es necesario que yo le escriba C12, porque sería como una redundancia. Entonces no es obligatorio, puede dejarse así quieto. ¿Listo? Entonces queda Li2O y ya me queda el óxido formado. Y cuando son iguales, para irnos. Entonces cuando son iguales, espérame que ahí el espacio no me da. Necesito agrandar esto. Listo. No quiero agrandar. Sí. No me va a dar el espacio. Bueno, entonces, acá pequeñito. Voy a colocar ahora el Mg más O2. Magnesio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el magnesio, fíjense en qué grupo está. Que tenía que tenerlo a la mano como unas. Fíjense en dónde está el magnesio. O2. Tenerlo a la mano. Muy Ya, bien. más 2. Y me di cuenta Por que ende, no como es del tenía grupo 2, otras dos. trabaja con más 2. Entonces quedaría Mg O y colocamos los estados de oxidación. Oxígeno menos 2 y el magnesio más 2. En este caso, no puedo Los números rayar. son iguales. Bueno, ¿Se dejan igual? no se escribe nada abajo. Simplemente no escribo nada y lo dejo así quieto. No puedo escribir el 2. No sé por qué no me quiere dejar escribir el 2. Bueno, Entonces ahí voy a escribir acá 2. ¿Listo? Entonces, va a ser más 2 y menos 2. Como son exactamente iguales, no los cruzo, lo dejo así y me queda la molécula MgO, ¿vale? o sea, sin números. Sin números, exactamente. ¿Listo? Siempre que sean iguales, no los voy a cruzar, los voy a dejar así quieticos. Porque vamos a ver que a veces pasa que puede ser 1 y 1 arriba. Entonces la gente se confunde. Si les hubiera dicho que si los dos son 2, no se cruzan, se hubieran enredado más. Entonces tengan en cuenta esto. Si son iguales, no los cruzo más y me quedan así. ¿Listo? O sea, mister, ¿quedan yo igual creo- así, Mg más 2 o menos No, 2 te o dejan quedan sin sin números? Te dejan sin Sí. los numeritos. Lo dejo acá quietico. O yo también hubiera escrito Mg1O1, pero es innecesario. ¿Listo? Entonces me queda Mister, MgO. pero, mister, ¿se dejan los números? Los números de arriba sí, pero de abajo no se escribe nada. Ah, listo. Ah, bueno. ¿Listo? Yo creo que hoy les he dado un montón de información en un momentico de la clase, entonces yo creo que por ahorita así. ¿Listo? Claro, yo voy a subir, toda esta clase la grabé y voy a subirla a YouTube y les coloco el link de YouTube. ¿Listo, chicos? Entonces, sea como sea, les va a servir para que estudien. A mister, Me hice una pregunta, es como si los números de arriba no existieran, pero aún así se ponen más o menos. Realmente los números de arriba me indican, como les estaba mencionando, la cantidad de electrones que van a empezar a interactuar entre ellos. Como yo coloqué acá el más 2, significa que en este caso, él tiene 2 protones más que el número total de electrones. ¿Listo? En estos casos estamos diciendo que el magnesio le pasa lo mismo. Tiene 2 protones más que el número total de electrones que debería tener. Y en este caso el oxígeno tiene 2 electrones más que los protones totales. Bueno, es más que todo por eso. Entonces esos numeritos me indican es eso, como tal. mister, una pregunta. Se me acaba la clase. Señor. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Entre 15 días? En 15 días, chicos. En 15 días yo les voy a explicar cómo los nombramos y ahí sacaríamos ya la primera nota que sería un taller. ¿Listo, chicos? Mister, Pero primero ¿podrías quiero que darnos entiendan bien esto. definitiva? Ya las di, ¿Ah, sí? sí, queda menos de 1 minuto de la clase, entonces no alcanzo a abrir el chat y colocarlo. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a